Quiero primero que todo darle la bienvenida a todas las personas interesadas en los diferentes temas del sector público, en particular en la temática de prestaciones sociales. Espero que esta presentación sea de mucha utilidad y una guía básica en el proceso de liquidación de la prima de servicio para las entidades públicas del nivel territorial. Esta definición se encuentra en una de las guías del Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual nos indica que la prima de servicio es el reconocimiento en dinero de 15 días de salario. Esta se paga a los empleados en los primeros 15 días del mes de julio. Y además nos dice para qué entidades aplica el reconocimiento de la prima de servicio. Leo textualmente: a todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva del orden territorial, a las asambleas departamentales, a los consejos distritales y municipales, a las contralorías territoriales, a las personerías distritales y municipales y el personal administrativo del sector educación. Con respecto al fundamento legal, esta prima de servicio se venía reconociendo solo para las entidades del orden nacional, mediante el Decreto Ley 1042 de 1978. Luego el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 2351 del 2014, extiende su campo de aplicación para el nivel territorial. Pero es muy importante aclarar que algunas entidades del orden territorial venían reconociendo esta prima, ya sea por acuerdos municipales u otros mecanismos, desde antes de que entrara en vigencia el decreto 1919 del 2002, el cual fija el régimen prestacional para los empleados públicos del orden territorial. Posteriormente a esta fecha, ninguna entidad territorial podría establecer un régimen de prestaciones sociales diferentes al ya establecido, por lo cual carecería de todo efecto legal y no crearía derechos adquiridos. Contrario a las entidades territoriales que venían reconociendo esta prima de servicio antes de la entrada en vigencia del decreto 1919, en el cual para los empleados ya eran derechos adquiridos. Vemos el decreto 2278 del 2018, por el cual se modifica el artículo segundo del decreto 2351 del 2014 en cuanto a la base de liquidación de la prima de servicio. Y más adelante hablaremos de estos últimos decretos, considerando estos dos últimos decretos, decreto 1011 del 2019 y el decreto 304 del 2020. La base para liquidar la prima de servicio está conformada por la asignación básica mensual correspondiente al cargo que desempeña el empleado al momento de su causación. Está compuesta también por el auxilio de transporte, el subsidio de alimentación y la 12ª parte de la bonificación por servicios prestados. Esta bonificación corresponde a los empleados cuando cumplen un año de labor dentro de la entidad. Además, es muy importante recordar que se debe reconocer en la liquidación de la prima de servicios el auxilio de transporte y el subsidio de alimentación siempre y cuando el empleado los esté percibiendo. El periodo de liquidación de la prima de servicio corresponde del 1 de julio del 2019, vigencia anterior, al 30 de junio del 2020. Esa es la línea de tiempo en la cual se debe hacer la liquidación de la prima de servicio.
Cuando sale el decreto 1011 del 2019, este fue derogado por el decreto 304 del 2020, contemplan la posibilidad, o permiten más bien, el pago proporcional de la prima de servicio. Pues el decreto ley 1042 de 1978 contempla el pago proporcional de la prima en razón de una 12ª parte por cada mes completo de labor. Y ojo, muy importante, y siempre que hubiere servido en el organismo por lo menos un semestre. Esto quiere decir que un empleado, para poder recibir la prima de servicio, debía trabajar o haber laborado en la entidad mínimo 6 meses completos de labor. Mediante la implementación de estos decretos, permite liquidar la prima de servicio de manera proporcional. Es el tiempo que el empleado haya laborado para esa entidad cuando llegó la fecha de corte, digámoslo así, donde se deba liquidar esta prima de servicio. Muchos empleados que ingresaban después de enero, el 3-4 de enero, perdían esa prima de servicio porque el decreto decía que debía ser 6 meses completos de labor. En esta parte de la presentación quiero entregarles o regalarles la fórmula para liquidar la prima de servicios con los factores salariales que la componen. Sería entonces la asignación básica, la bonificación de servicios prestados, pues sería la 12ª parte, subsidio de alimentación, el auxilio de transporte y algo importante, los días laborados en el periodo. Con esta fórmula van a poder liquidar los empleados que venían de vigencias anteriores y pueden liquidar los empleados que inician o que iniciaron labores en esta vigencia del 2020. Luego de la teoría y de hacer un marco legal de la prima de servicio con todos sus componentes y factores salariales, me gustaría hacerles entrega de unos casos prácticos para poner en marcha toda la teoría que hemos visto hasta el momento. El caso 1 es un empleado que ya viene laborando en la entidad con una asignación básica de 1.450.000 pesos, un subsidio de alimentación de 66.098 pesos, un auxilio de transporte de 102.854 pesos, una bonificación de servicios prestados de 60.417. No se nos olvide que esta bonificación ya la entidad la debe conocer y sería la 12ª parte de esa bonificación de servicios prestados. Y tenemos los días laborados en el periodo, 360 días. Para el caso 1, tenemos un empleado que ya viene laborando con la entidad desde vigencias anteriores. Tenemos la fecha de ingreso que sería del 5 de abril del 2015. Esto nos quiere decir que debemos hacer la liquidación de la prima de servicio por todo el periodo completo, que sería una fecha inicial del 1 de julio del 2019 y una fecha final que sería el 30 de junio del 2020. En este lado tenemos los datos del empleado
con una asignación básica de 1.450.000. Tenemos la 12ª parte de la bonificación de servicios prestados. Este dato la entidad lo debe conocer. Tenemos el subsidio de alimentación y el auxilio de transporte. El salario base de la liquidación sería 1.679.369. En esa parte les recuerdo nuevamente la fórmula, cómo se compone, cómo se distribuye. Y luego hacemos el reemplazo en la fórmula de los valores y hacemos la aplicación de la misma. Acá se la voy a regalar. Con esta fórmula podemos liquidar a los empleados, tanto nuevos que ingresaron ahorita en la vigencia del 2020 o empleados que ya han venido laborando con la entidad. Para este caso, este empleado recibe una prima de servicios de 839.684 pesos. El caso número 2. Tenemos un empleado que ingresó el 21 de enero del 2020. Es un empleado nuevo que ingresó a la entidad con una asignación básica de 1.551.320 pesos, un subsidio de alimentación de 66.098 pesos, un auxilio de transporte de 102.854 pesos y les recuerdo nuevamente que ingresó el 21 de enero del 2020. Para el caso número 2, es un empleado que ingresó en el 2020 a la entidad, por lo cual la fecha de ingreso sería igual a la fecha de liquidación inicial. En este caso sería el 21 de enero del 2020 y una fecha de liquidación final del 30 de junio del respectivo año, para un total de 160 días laborados en el periodo. En esta parte tenemos los datos del empleado, como la asignación básica. No tenemos la 12ª parte de la bonificación de servicios prestados, ya que es un empleado nuevo que ingresó a la entidad. Debemos recordar que esta bonificación se le reconoce a los empleados por haber cumplido un año de labor en la entidad. Tenemos el subsidio de alimentación, el auxilio de transporte, salario base de liquidación, 1.720.272 pesos. La fórmula, realizamos los cambios en la fórmula, lo que quiere decir que para este empleado, para la vigencia 2020, la prima de servicio sería de 382.283 pesos. En el caso número 3, podría ser aplicable a un jefe de despacho con una asignación básica de 3.603.206 pesos, el cual ingresó a laborar el 5 de enero del 2020. Para el caso número 3, recordemos que podría ser de un jefe de despacho con una asignación básica de 3.603.206 pesos, el cual ingresó a laborar a la entidad el 5 de enero del 2020. El periodo que se debe registrar sería la fecha de liquidación inicial, sería la misma fecha de ingreso a laborar, y la fecha final sería la fecha en la cual se debe liquidar la prima de servicios, que sería el 30 de junio del 2020, para un total
de 176 días. El salario base de liquidación serían los 3.603.206 pesos. La fórmula, hacemos los cambios o el reemplazo en la respectiva fórmula, por lo cual nos quiere decir que la prima de servicio para ese empleado o jefe de despacho que ingresó a laborar en el 2020 sería de un total de 880.784 pesos. Para todas las personas que se suscriban en nuestro canal en YouTube y nos dejen en los comentarios el correo electrónico, les estaremos enviando la presentación de este video. Además, les haremos envíos del cuadro en Excel de la liquidación de las primas de servicios. Y por último, les estaremos enviando el formato de acto administrativo para reconocimiento de las primas de servicios. Muchas gracias.